Muy bien, vamos a saludar al contador forense, Alfredo Popritkin. Alfredo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muy ¿Cómo bien. anda? Con usted hemos hablado en varias ocasiones, recuerdo. Usted investigó en su momento el patrimonio de Néstor y Cristina. Para la gente que no lo conoce, es contador forense, perito en casos penales, fue experto de la Corte Suprema de Justicia también. Bueno, el patrimonio de los Kirchner ha estado siempre en dudas, ¿no, Alfredo? Sí, sí, la verdad que sí. Siempre ha tenido manejos peculiares, incrementos muy sospechosos. En fin, bueno, los resultados de las investigaciones judiciales pusieron un poco de luz en todo eso, pero bueno, yo creo que vuelven a las andadas ahora con lo que ha ocurrido en estos últimos años de la gestión de Cristina como vicepresidenta. Bueno, en algún momento tuvo, lo voy a decir yo, la complicidad de la justicia para que no siguieran profundizando investigaciones y se cerraron investigaciones por enriquecimiento ilícito. Cuando usted lo analizó en su momento, a ese Sí. patrimonio, ¿qué no cerraba? ¿Qué llamaba la atención de ese patrimonio? Bueno, varias cosas. Se notaba claramente que había un gran esfuerzo, realizaban un gran esfuerzo, estoy hablando de Néstor y de Cristina desde el arranque, después Néstor fallece, ¿en qué? En mostrar declaraciones juradas con el mayor incremento patrimonial posible, en lo que claramente era o representaba una sospecha bastante clara o posible de que se estuviese intentando hacer un lavado de dinero, ¿cierto? Alguien cuando aumenta y muestra un patrimonio lo más alto posible, cosa que normalmente los argentinos hacemos lo contrario, ¿no es cierto? Tratamos de disimular los valores, cosas que está mal hecha, pero que es la costumbre desde un punto de vista impositivo. Bueno, esta gente hacía un gran esfuerzo desde el punto de vista contable, impositivo y patrimonial de mostrar el mayor aumento posible. ¿Y en qué aumentaban? Dos cuestiones principales eran los motivos de ese incremento patrimonial año tras año. Eran en aquella época los alquileres percibidos a través de, bueno, las entregas de bienes a gente relacionada con ellos. Eh, Estoy hablando realmente de Cristóbal López, no sé si se recuerda, Sí. con bienes que tenían en Puerto Madero, también con Lázaro Báez, con respecto a los hoteles que le rentaban, le alquilaban, entre comillas, ¿no es cierto?, supuestamente, y eso le reportaba unos enormes ingresos, también la explotación de los hoteles o de algún hotel que era propiedad de ellos y que aparecían facturados como si esos hoteles estuviesen llenos, completos, con todos sus pasajeros, cuando la realidad no era así. Eso le representaba en aquella época valores de, claro, hoy son irrisorios, pero en aquella época era 10 millones de pesos en intereses, 10 millones de pesos en alquileres. Los intereses provenían fundamentalmente de depósitos a plazo fijo que realizaban en pesos del país y en dólares en el banco también de gente amiga, que era los Eskenazi, el Banco de Santa Cruz, un banco que obtuvieron los Eskenazi en la época de la gobernación de la familia Kirchner, o que Néstor Kirchner era gobernador de esa provincia. Así que bueno, todo esto estaba claramente bastante dibujado y así fueron año tras año aumentando su patrimonio hasta que se eh, descubrió todo esto. En eso tuvimos algo que ver allá por el año 2009,
y en donde se hace una investigación un poco más detallada, profunda, y se logra evidenciar estas situaciones que yo ahora le estoy comentando y que hacen eclosión en la época todavía en donde el juez Ollarvide, creo que a él usted se refería exactamente. recién, era el juez de la causa, ¿no es cierto?, de todos estos casos. Hoy por hoy, esa causa, que intentó ser reabierta por diversas peticiones, entre ellas de nuestra parte, de contadores forenses, nosotros solicitamos, cuando pasa tiempo y una nueva jueza se hace cargo, que es la doctora Capuchetti, pedimos por cuestiones de evidente fraude fiscal y fraude en el manejo de los fondos públicos, pedimos el rearmado o la recuperación de esa causa para continuar investigando a fondo, dado que Ollarvide, el juez Ollarvide, la cerró así rápidamente, raudamente, con evidencias insuficientes, que eso quedó completamente no solo en conocimiento en el expediente, sino también a través de los medios a toda la opinión pública. Bueno, lo cierto es que después Cristina termina cobrando lo que le dejó Néstor, que eran 20 departamentos, reparte esa fortuna con sus hijos, la reparte en partes iguales. Después vuelve a acusar que tenía 4 millones, arranca prácticamente entre comillas de cero, no tiene plazo fijo a su nombre, no tiene inmuebles prácticamente a su nombre, pero ahora sale de vuelta con un incremento de su patrimonio del 60%, con inversiones en acciones en el Mercado Libre de Marcos Galperín. Le fue muy bien a Cristina cuando a los argentinos le fue pésimo en el último gobierno fallido con Alberto Fernández, ¿no? Sí, peor que eso, yo diría bastante peor que eso. En este periodo último, en el 2023, es decir, el año pasado, allí por el mes de octubre del año pasado, Cristina un poco hace una reestructuración de su patrimonio, ¿cierto? Ella tenía inversiones en plazo fijo por 55 millones de pesos, así había declarado en el año 2022, y durante el año, en octubre, no renueva ese plazo fijo en dinero argentino del país y lo convierte en acciones de muy buena reputación a nivel internacional, no solo nacional, seguramente con algún tipo de asesoramiento, pero la particularidad y la cuestión que un poco enoja a mucha gente es que esto lo hace en el mes de octubre del año pasado, como decía, y recordemos que en esa época el país estaba en plena etapa de actos eleccionarios, en donde ella huye del peso argentino e invierte en títulos del exterior, mientras en el país, con el manejo del Ministerio de Economía por parte de Sergio Massa, el país estaba dilapidando recursos, se estaba endeudando, estaba dándole a la maquinita a todo vapor por billones de pesos con el plan Platita y otras cuestiones. Es decir, mientras se presagiaba claramente que el país se podía llegar a caer, cosa que ocurre meses después, y lo estamos viviendo en estos momentos, ella huye del peso argentino y se va a las acciones de primer nivel en el orden internacional. Es una actitud, mientras ella era vicepresidenta de la nación, totalmente cuestionable, pero bueno, esta es la realidad de los hechos. Lo cierto y concreto es que en la causa Vialidad tiene una condena, por cierto que ella la ha apelado, es decir, no está firme,
la condena, hay un pedido de decomiso de $300 millones. Bueno, habrá que ver si algún día devuelven, ¿no? Habrá que ver si algún día devuelven. ¿Qué pasó con la extinción de dominio? Porque en algún momento se debatió y se aprobó la extinción de dominio también, ¿no? Sí, bueno, la extinción de dominio es una deuda pendiente a nivel nacional. ¿Por qué digo a nivel nacional? Porque ya varias provincias han dictado leyes, sí, han normatizado la cuestión y ya está vigente la extinción de dominio a nivel de algunas provincias, 4, 5, 6 provincias. Pero aquí lo que se necesita es que esto quede, digamos, transformado en una norma legal a nivel nacional. ¿Qué es lo que permite la extinción de dominio, a diferencia de un embargo o de una inhibición de bienes o un decomiso? La ventaja de la extinción de dominio, si se concibe como corresponde y como lo han hecho otros países, especialmente países como Colombia o países donde la droga, digamos, ha sido extendida en forma notable. Y como ahora de alguna manera estamos sufriendo en Argentina, ¿cómo funciona? Cuando se detecta algún bien, algún edificio, alguna inversión, algunos bienes inmuebles, algunos automotores, que son sospechosos o sospechados de haber sido adquiridos o construidos de una manera ilícita, se pone en marcha el mecanismo de extinción de dominio, que consiste o debería consistir en un procedimiento rapidísimo, muy expedito, en donde se publica el bien en los medios oficiales, o sea, en el boletín oficial, dando un tiempo para que aquellos que se consideran propietarios o con derechos sobre esos bienes se presenten a la justicia con los bienes, con los títulos que acreditan su tenencia legal y cómo los han adquirido. Con esos elementos, si es que se presentan, normalmente no ocurre, generalmente cuando los bienes están sospechados de ser obtenidos por medios ilícitos, corrupción o bien narcotráfico o el delito que sea, los pretensos propietarios no se presentan cuando hay ciertas evidencias. ¿Qué pasa en ese caso? Se deja pasar un periodo después de la publicación en el boletín oficial y automáticamente estos bienes pasan justamente a poder del Estado Nacional mediante ese proceso de justamente ahí, por eso se llama extinción de dominio. Alfredo, dominio. Disculpe que le interrumpa. A ver, estaba haciendo memoria, corro el riesgo de equivocarme, por cierto. Recuerdo el Petit Hotel que le remataron a María Julia Alzogaray, alguna cosa que le decomisaron a nuestro comprovinciano, a Ricardo Jaime, y en general no mucho más, ¿no? Los bienes mal habidos por la corrupción no terminan recuperándose, ¿no? Sí, es verdad, hay bastante inoperancia en la justicia argentina y esto es una deuda pendiente. Ahora vamos a ver en la que el nuevo ministro de Justicia un poco declaró que va a poner en marcha mecanismos más ágiles, un sistema más expeditivo, incluso volviendo a poner sobre la mesa la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley para que se apruebe en el Congreso, pero claro, aquí los que se oponen normalmente es la propia política. Exactamente, usted lo dice. Que no quieren ser controlados. Independientemente de la ideología o de la tendencia, se cuidan, se cuidan. Alfredo, un abrazo, gracias. No, gracias a vos. Un saludo. El contador forense Alfredo Poprichkin, hablando de la fortuna, del patrimonio de Néstor y Cristina, del crecimiento del patrimonio de Cristina.